Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Charla Histórica. Está con ustedes Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a Alejandra García. Hola Luis, estamos muy contentos. Muy contentos exactamente de ya estar concluyendo esta tercera temporada, de estar compartiendo con nuestros amigos algo del quehacer del historiador, aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este es un trabajo en conjunto que, bueno, nos toca a la maestra Alejandra y a mí estar aquí al frente, pero detrás de esto hay otros colaboradores. Se encuentra el maestro Alfredo Carrera, la maestra Rebeca Ballín. Y Natalia Aguilar también, o sea, es parte de este equipo. A quienes pues también les externamos nuestro agradecimiento y pues también les compartimos que ellos colaboran en este podcast. Y el día de hoy tenemos a una de nuestras compañeras del doctorado de aquí del Instituto de Investigaciones Históricas. Se llama Odilia Torres García. Y digo se llama porque, bueno, la conocemos como Odi, pero bueno, estoy leyendo. Y bueno, con Odilia vamos a platicar. Al transcurso de este podcast, que ya llevamos muchas emisiones, hemos tratado muchos temas de todos los periodos, de todos los lugares, y en esta ocasión vamos a trabajar suplementos culturales. Y ya cuando decimos suplementos culturales de algún periódico, pues te acuerdas cuando eras... Yo me acuerdo cuando era niña que veía algunos suplementos que eran como... de los domingos, los ¿no? Domingos en La Voz de Michoacán, que es como lo más tradicional para nosotros aquí en Morelia, en Michoacán, donde estamos grabando este podcast, y que bueno, pues te recuerda, ¿no? Que venían juegos, cosas, pero también había otro suplemento que creo que era Facetas, de La Voz de Michoacán, ahora no me acuerdo cómo se llamaba antes. Muy bueno. Y que los escritores locales, poetas y todo esto, pues escribían allí, ¿no? Y era como mi recuerdo de un suplemento cultural. Pero Odi nos va a platicar lo que está trabajando es acerca de suplementos culturales. Sí, básicamente estamos trabajando el suplemento cultural México en la Cultura de 1949 al 55. Para mí este periodo es muy importante, se revela como prácticamente lo que se ha estado trabajando en concepto de cultura, desde mediados del siglo XVIII hasta esta época. ¿En qué periódico es? Novedades. El periódico Novedades, sí, de la Ciudad ícono, de México. Sí, claro, es un periódico de circulación nacional, es uno de los pilares del periodismo en México. Del siglo XX. Del siglo XX, y es uno de los periódicos que en esta época se está renovando, es un modernizador del periódico en México. De hecho, su nombre, ¿no? Sí. ¿Todavía está? No, periódico? De hecho dejó de desapareció? circular alrededor del 2002. Ya cuando era prácticamente un monopolio, tenía agencias en Yucatán, en Puebla, en Monterrey, en muchos estados de la República, y se cierra a raíz de una crisis económica. Pero en este periodo básicamente se compra, se renueva y busca como establecer un hito dentro del periodismo nacional. Okay. En los 50. En los 50. En el 48 se compra la familia Herrería, en el 49 se compra la maquinaria, se manda traer periodistas y se renueva tanto la visión del periódico como la creación de instrumentos como en este caso el suplemento cultural México en la Cultura. Ok, y a nuestros amigos, ¿cómo le explicarías qué es un suplemento? El suplemento en este caso es una facción del periódico que podemos contextualizar con novelas como Pedro Páramo, películas como Los Olvidados de los 50. O sea, en el suplemento incluía pedacitos de pedacitos, notas, reportajes sobre los personajes e incluso reseñas sobre películas. O pintores quizás. En este caso están empezando apenas como las reseñas de los especialistas en arte, en teatro, música,
Incluso en algún momento llegaron a difundir algunos discos. Era como el momento en el que tenía la prensa de salirse de la noticia, ¿no? Del diario, pues un tanto monótono en el sentido de que bueno, se publicaban deportes, se publicaban política, la nota roja, la policíaca, etcétera, etcétera, y ahí era como el espacio, como el recinto cultural. Pero es que ahí hay que ver una cuestión. En esta época se renueva el concepto de cultura. Entonces, ¿cómo era antes de eso y cómo era después? Antes de esto, los antropólogos y sociólogos mencionan la cultura como aquello que se retransmite y de alguna manera era algo orgánico. A partir de este momento empiezan a hacer manifestaciones más de cada localidad y dependiendo ahora sí de los valores de la sociedad. Entonces, esta cultura que menciona este suplemento, en el momento en que yo estoy estudiando, lo básico es atraer el concepto europeo, que trata artes básicamente, literatura, teatro, artes plásticas, ¿sí? Entonces, el primer momento, el número 1 de este suplemento, trabaja esta cuestión a partir de secciones. Ya para finales de la época en que yo estoy estudiando, hacia el 55, desaparecen las secciones, pero se profundiza en cuestiones especializadas, que son reseñas, por ejemplo, de teatro, reseñas especializadas ya en arte. Tenemos autores y es otro concepto que también se puede manejar a través de los periódicos y cuestiones demás, que son las redes de personajes con Paul Guggenheim. ¿Cómo quién? Paul Guggenheim. ¿Quién es? Es un pintor estadounidense que viene a estudiar las cuestiones de México y sobre todo los vestigios. Entonces él trabaja cuestiones como los mayas, los olmecas. ¿Pero tenía alguna exposición en algún lugar o era...? En este momento no, llega y empieza a trabajar en los periódicos y posteriormente, ya hacia fines de los 50, ya tienen exposiciones en las galerías de arte de la Ciudad de México, que también se empiezan a abrir de manera masiva en los 50. O sea, ya no es así como es el grupo de personas que así nos lo imaginamos con la copita y así en la exposición, y son 10 personas así, sino tratan de que estas exposiciones, como es el día de hoy, que vas a la Casa de la Cultura o al Museo Salce y que está abierta al público y que cualquier persona puede tener acceso a ver una exposición pues de manera gratuita, que es como la intención del gobierno, que todos podamos ver una obra de teatro, una exposición. Es como que ese es el cambio que nos estás más o menos platicando. ¿Sí? El contexto es como de te doy esta opción para que tú tengas un poco de educación, entre comillas, ¿no? Y puedas tener acceso a la educación que no te da la escuela, que no te van a dar en otro lado. Pero aún así, este suplemento, bueno, como muchos otros, sigue teniendo una dirección hacia un público específico, ¿no? Claro. O sea, sí era elitista, ¿no? Sí, no era los folletos de lo que después sería el IMSS con dibujitos y monitos para que los demás entendieran, los que no supieran leer. Era dirigido primero para ver quién lo compraba. Sí, claro. Porque obviamente no era un producto que se repartía en las esquinas con el folletito, pásele, sino era dirigido, no era, sí había una élite de objetivo, ¿no? Obviamente tenían que saber leer y escribir, tenían que tener por lo menos prepa para arriba, porque la especialización del producto, ahora sí, del suplemento, así lo requería. Sin embargo, en su etiqueta dice para la población en general. Ahí dice para la población Ahí dice para la población en general. Obviamente estamos viendo que la publicación de este tipo de impresos va dirigida expresamente a un tipo de público en específico. Sí. En este caso podemos identificar básicamente universitarios, porque en el suplemento también trabajan profesores de la Universidad Nacional. Ajá. Y también tenemos especialistas en arte, por ejemplo, en teatro, en cine, en bellas artes, que son las reseñas que más se publican. Sin embargo, también tenemos otra parte, que es la de la publicación de este suplemento a partir de promociones. En este caso, de librerías, de galerías de arte. Está muy interesante, pero no sé… ¿Promociones como propaganda? Sí, propaganda. Okay. En estos casos no había… El patrocinio. Un patrocinio. Ok. Sí. Ajá.
sino que solamente era como la sección de la publicación del periódico, y a partir de allí era la sección que se vendía. Por ejemplo, las caricaturas, ¿no? Ajá. Ahí tenemos muchos ejemplos, tanto deportivos como caricaturas, tenemos también sociales, y después tenemos las culturales. Y aquí pues vamos a encontrar, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, que está financiando esta sección. Librerías como la Librería Madero de la Ciudad de México, y también tenemos la XCW, o lo que iba a ser la XCW. Claro. ¿Sí? Y No, a lo que ya partir, era la XCW para ese entonces. va a ser como un escaparate de lo que va a ser después. También hubo algún momento de querer incursionar en la radio, por ejemplo, de llevar este suplemento a la radio, de hacer la publicación de una edición facsimilar, un compilado, que no se llevó a cabo, pero que bueno, ahí se quedó la idea. Platícanos, porque tú pues ya lo conoces muy bien, pero pues nosotros nos estamos acercando. ¿Quiénes escribían que nosotros podamos decir, yo sí lo conozco? Porque luego decimos, es que tal persona escribió, y pues la verdad es que es muy lejano. Pero así que tú nos digas quién que podríamos conocer, que quién te suena así de repente, que cuando dijiste, mira, aquí está escribiendo, ¿quién? Primeramente hay que conocer quiénes lo editan, ¿sí? Fernando Benítez es historiador, sociólogo en algún momento, antropólogo también, es prácticamente un todólogo, novelista y escritor. Entonces, él trabaja novelas con las que yo inicié, por ejemplo, como El agua envenenada, que ya también lo veía yo dentro del concepto de cultura. Tenemos a Miguel Prieto, que era artista plástico, y Vicente Rojo. Después tenemos a Paul Weinstein, para empezar en cuestiones estéticas, a Elvira Gascón. Tenemos a Carlos Fuentes hacia el final de la publicación, tenemos a Elena Poniatowska, Octavio Paz. Todos ellos sí, todos hacían, por lo menos colaboraban, una colaboración. hacían reseñas o hacían algún artículo. Artículos. Okay. Sí. En las publicaciones de secciones, entonces ahí vamos a encontrar a Enrique González Casanova, a maestros prácticamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Van a formar posteriormente parte de la Facultad de Periodismo, igual que Enrique. Tenemos a Fernando Benítez. Okay. Oye, Odi, ¿y por qué llegaste a este suplemento? ¿Tú lo trabajaste en maestría? Yo vengo desde el concepto de cultura, como les mencionaba al principio. Ajá. Pero eso lo trabajaste desde la licenciatura. La licenciatura. En la licenciatura trabajé lo que fue El agua envenenada de Fernando Benítez, y ya traía esa cosquillita de qué es la cultura, cómo se construye la cultura. Entonces paso a la segunda parte de mi estudio, que es la maestría. Empiezo a estudiar el suplemento desde una sección, y empezamos a ver que hay como focos, como que aquí empieza la cuestión de la masividad de los suplementos culturales. O sea, que llegaba a todos lados. A todos lados, y se empieza a duplicar, triplicar exponencialmente el concepto de suplemento cultural. La difusión del suplemento. Como tal. Entonces, de allí podemos decir que viene Letras Libres, la semana de la jornada semanal, el búho, cuestiones que ahorita todavía están vigentes. Algunos. ¿No? Bueno, en la jornada todavía sale el suplemento, ¿no? Cambiaron los nombres, pero siguen siendo suplementos. Incluso algunos de los colaboradores de este suplemento salen del suplemento para fundar su propio suplemento. Maestra Odi, para ese entonces el suplemento era una novedad. ¿O ya había otros periódicos que habían incursionado en la edición de los suplementos semanales? Ya había, por ejemplo, hay uno que hacia finales del siglo XVIII, pero no tenían las características de este suplemento, era como más hacia la literatura. Incluso había revistas especializadas en literatura, en teatro, pero no con estas características en específico. O sea, se convirtió en puntero de modelo en a modelo, seguir para el suplemento mexicano, de la prensa mexicana. Sí, de hecho, incluso podemos encontrar este tipo de suplementos con algunas características diferentes en Argentina, en España, que son como los punteros de los suplementos culturales dentro de la habla hispana.
Que ya para tu investigación te va a servir para comparar, por ejemplo. El de España se parece mucho al de México, o el de Estados Unidos no tiene nada que ver con nuestro suplemento aparte del idioma, pues porque a ellos les interesa otras cosas, entonces o también, tienen estructura en común. diferente, ¿no? Entonces, mira, qué interesante. Sí, claro. Maestra Odi, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación aquí a este espacio. Maestra Alejandra, pues también encantado de estar compartiendo micrófonos contigo nuevamente. Pues amigas y amigos, los invitamos a que acudan a alguna de las ligas que por aquí la maestra Odi nos va a dejar debajo del podcast para que se empapen de lo que es esto que hablamos hoy, que es el suplemento, y sobre todo el suplemento de a mediados del siglo XX, los suplementos como eran, como decía mi abuelita, más antes. Te vamos a pedir tu colaboración para ello, y también te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Odi, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Amigas y amigos, esto fue Charla Histórica. Estuvieron con ustedes Luis Güense y Alejandra García. Hasta la próxima. Gracias. Charla Histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.